Bienvenidos, hoy vamos a explorar una paradoja médica fascinante. Por un lado, tenemos un organismo con uno de los genomas más pequeños del mundo bacteriano, un parásito tan dependiente que ni siquiera puede producir su propia energía. Y por otro, ese mismo organismo es la infección de transmisión sexual bacteriana más exitosa del planeta. Estamos hablando de más de 100 millones de casos nuevos cada año. La pregunta es, ¿cómo logra causar daños tan devastadores como la infertilidad mientras permanece la mayor parte del tiempo en completo silencio? Esa es la historia de Chlamydia trachomatis. Para desentrañar este misterio nos basamos en un conjunto de artículos de investigación, guías clínicas y tesis especializadas. El objetivo es ofrecer un análisis profundo, dirigido a personal médico y en formación, que vaya un poco más allá de los manuales. Vamos a ver su biología, sus trucos de supervivencia, cómo se manifiesta en la clínica, cómo la detectamos y, claro, cómo la combatimos. Entonces, para empezar, se la describe como una bacteria intracelular obligada. A ver si entiendo bien, ¿esto significa que sencillamente no puede vivir fuera de nuestras células? ¿Es así? Exacto. Es la definición de un parásito casi perfecto. A veces se le llama, de hecho, parásito energético. Carece de toda la maquinaria para sintetizar ATP, que es, digamos, la moneda energética de la vida. Así que para sobrevivir y replicarse, tiene que robarlo directamente de la célula que infecta. Y esta dependencia tan extrema ha moldeado toda su biología. Es una bacteria gram-negativa, diminuta, inmóvil y con un genoma increíblemente reducido. O sea, ha eliminado todo lo que no es absolutamente esencial para su vida de polizón celular. Y esa vida de polizón se refleja en un ciclo de vida que las fuentes describen como único. Casi como si fueran dos bacterias distintas en una. Hablan de un cuerpo elemental y un cuerpo reticular. Así es un ciclo bifásico. Pensemos en el cuerpo elemental, o C, como si fuera una especie de semilla blindada. Es la forma que viaja entre células. Es pequeña, densa, metabólicamente inactiva y muy resistente al estrés del ambiente. Su única misión es encontrar una célula huésped, adherirse y, engañarla para que la engulla, un proceso llamado endocitosis. Claro, y una vez que está dentro, la semilla germina. Exactamente. Dentro de una burbuja protectora que ella misma crea, que se llama inclusión, esa semilla blindada se transforma en el cuerpo reticular, o CR. Este sería como la fábrica interna. Es más grande, metabólicamente activo y su único propósito es usar la energía y los nutrientes de la célula para hacer copias de sí mismo sin parar. Por fisión binaria, ¿no? Por fisión binaria. La inclusión se va llenando y llenando de estas fábricas hasta que ocupa casi todo el citoplasma. ¿Y cuánto tiempo dura este proceso? Porque suena increíblemente eficiente. Lo es rapidísimo. En solo 24 a 48 horas, cuando los recursos de la célula ya empiezan a agotarse, las fábricas se reconvierten en miles de nuevas semillas blindadas, miles de cuerpos elementales. Y finalmente, la célula se rompe, se lisa y libera a toda esta nueva generación para infectar a las células vecinas. Y el ciclo vuelve a empezar. Un momento. Si el ciclo es tan rápido, tan predecible, 48 horas, ¿por qué las infecciones duran meses o incluso años? Algo no me cuadra. Debe haber algo más, una especie de plan B para la bacteria. Esa es la pregunta clave. Y nos lleva al verdadero secreto de su éxito, la persistencia. Bajo condiciones de estrés, por ejemplo, si el sistema inmune la ataca con ciertas moléculas como el interferón gamma, o por la presencia de algunos antibióticos, la bacteria no completa el ciclo. En lugar de eso, activa una especie de modo de hibernación. Los cuerpos reticulares se transforman en unas formas extrañas, grandes, anormales. Los llamamos cuerpos aberrantes. Cuerpos aberrantes. ¿Y qué hacen exactamente? Sobreviven. Simplemente sobreviven. Entran en un estado viable pero no cultivable. O sea, no se replican activamente, por lo que no matan a la célula huésped, pero tampoco mueren. Pueden permanecer así, latentes, durante meses.
Y desde esa trinchera evaden la respuesta inmune, la acción de muchos antibióticos. Son la causa fundamental de la inflamación crónica de bajo grado y de las reactivaciones que vemos en la clínica. Es su estrategia maestra para perdurar. Entiendo. O sea que su ciclo de vida sigiloso y esta capacidad de hibernar explican cómo sobrevive. Pero eso solo no explica cómo llega a destruir las trompas de falopio o a causar infertilidad. Debe tener armas específicas, ¿no? ¿Cuáles son sus herramientas para causar daño directo? Es que lo fascinante es que su principal arma no es una toxina que destruye todo a su paso. Es mucho más sutil. Es una herramienta de manipulación increíblemente sofisticada. Un sistema de secreción tipo 3. Que funciona como una especie de aguja molecular, ¿cierto? Precisamente, es una nanojeringa. Atraviesa la membrana de la inclusión y la de la célula huésped, para inyectar directamente en el citoplasma una serie de proteínas efectoras. Con estas proteínas, la bacteria se convierte en una maestra titiritera. Reprograma a la célula para que no muera, para que le entregue nutrientes, para que se esconda del sistema inmune. El daño no viene de un ataque directo, sino de esta manipulación y de la respuesta que el cuerpo genera. ¿Y en su superficie qué tiene? He leído mucho sobre la proteína MOMP como un elemento clave para clasificarla. Sí, la proteína principal de membrana externa, la MOMP, es la más abundante. La usamos para diferenciar los 18 serotipos que conocemos. Es útil para epidemiología, pero los estudios indican que no se correlaciona bien con la agresividad de la enfermedad. Otras proteínas, como una familia llamada PIMP, parecen ser más decisivas para determinar a qué tejido se dirige la bacteria, el tropismo tisular. Ah, claro. Eso explica por qué los serotipos A, B y C prefieren el epitelio ocular y causan tracoma, mientras que los de AK prefieren el tracto urogenital. Entendido. Entonces el cuerpo envía a los bomberos, que serían los neutrófilos y macrófagos, para apagar el fuego. Pero en el proceso, con todas las enzimas y radicales libres que liberan, terminan derribando las paredes de la casa. Y mientras tanto, ¿la bacteria qué hace? ¿Se queda esperando a que la eliminen? No, en absoluto. Ahí es donde demuestra su maestría. Mientras la inflamación causa todo ese daño colateral que mencionas, la fibrosis, la cicatrización, que lleva a la infertilidad, la bacteria está activamente saboteando la respuesta inmune específica. Por ejemplo, una de sus proteínas efectoras hace que la célula infectada retire de su superficie las moléculas del CMH de clase 1. Que son como las banderas que dicen, estoy infectada, destrúyanme. Exacto. Al quitarlas, clamidia se vuelve invisible para los linfocitos T citotóxicos, que son los sicarios del sistema inmune. Y además, no deja que la célula se suicide. Exacto. Bloquea la apoptosis, la muerte celular programada. Mantiene a la célula huésped viva como un rehén, el tiempo suficiente para completar su ciclo y escapar. Y en las infecciones persistentes, la cosa se complica todavía más. La presencia constante de la bacteria induce la producción de una proteína de estrés, la CHSP60. Nuestro cuerpo reacciona muy fuerte contra ella, pero resulta que esta proteína bacteriana se parece mucho a una proteína humana. El sistema inmune se confunde y empieza a atacar también a nuestras propias células. Este fenómeno de mimetismo molecular es una de las hipótesis más fuertes para explicar el daño autoinmune y la inflamación crónica que perpetúa el daño en las trompas. Bien, entiendo la parte de la evasión inmune y la inflamación crónica, pero me cuesta conectar eso con una mujer que llega a la consulta quizás 10 años después de la infección inicial con un diagnóstico de infertilidad. ¿Cuál es el eslabón perdido entre la bacteria escondiéndose de los linfocitos T y la cicatrización física de un órgano? El eslabón es el tiempo. Y el silencio. La característica clínica fundamental de esta infección es que es abrumadoramente asintomática. En mujeres, se estima que entre el 70 y el 90% de los casos no dan ninguna señal. 70 o 90%. Es altísimo. Clínica va generando tejido cicatricial. Es como el goteo constante de agua que erosiona una roca. Para cuando aparecen síntomas como dolor pélvico crónico o cuando se descubre la infertilidad, el daño en las trompas ya es, en muchos casos, irreversible. ¿Y en los hombres es igual de silenciosa? No tanto, pero casi.
Hasta un 50% de los hombres pueden ser asintomáticos. Se convierten en reservorios que transmiten la infección sin saberlo. Cuando hay síntomas, lo más común es una uretritis no gonocóxica, con secreción y ardor al orinar. Y si no se trata, las complicaciones pueden ser serias, como la epididimitis, que es una causa muy frecuente de dolor escrotal agudo en jóvenes, o la prostatitis crónica. Y claro, no podemos olvidar las infecciones fuera del tracto genital. Por supuesto, dependiendo de las prácticas sexuales, podemos encontrar proctitis, que puede ir de asintomática a causar dolor y secreción rectal, o faringitis, que suele ser muy leve. También está la transmisión al recién nacido durante el parto. Puede causar conjuntivitis de inclusión y, más grave, neumonía. Y ni hablar del linfogranuloma venéreo, el LGB, causado por los serotipos L1 a L3. Esa es una bestia completamente distinta. Más agresiva. Mucho más. Es una enfermedad invasiva, sistémica, que afecta a los ganglios linfáticos y puede causar un daño tisular tremendo. De acuerdo. Si es tan silenciosa y sus consecuencias a largo plazo son tan graves, la pregunta es obvia, ¿cómo la encontramos? Me imagino que el diagnóstico ha tenido que evolucionar muchísimo. La evolución ha sido una auténtica revolución. Durante décadas, el estándar de oro era el cultivo celular. Había que tomar una muestra, transportarla en condiciones muy estrictas, inocularla en líneas celulares. Era lento, caro, técnicamente muy demandante y, lo peor, poco sensible. ¿Qué tan poco sensible? Podía fallar hasta en un 30% de los casos. Hoy en día es una técnica que se usa casi exclusivamente para investigación o casos médico-legales. Y luego llegaron pruebas más rápidas, pero supongo que con sus propios problemas. Sí, las pruebas de detección de antígenos como la inmunofluorescencia o los ELISA eran más rápidas y baratas. Sí, pero su sensibilidad y especificidad eran simplemente inaceptables para una enfermedad con tanto potencial de secuelas. Y la serología, buscar anticuerpos en sangre, nos sirve para una infección aguda, porque no distingue entre una infección activa, pasada o ya curada. Lo que nos deja con el estándar actual, las NATs. Las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos, como la PCR en tiempo real, han cambiado el juego por completo. Su sensibilidad y especificidad rozan el 100%. Pero su mayor ventaja es la flexibilidad. Ya no necesitamos muestras invasivas. Podemos usar una simple muestra de orina de primer chorro, en hombres y mujeres, o un hisopado vaginal que la propia paciente puede tomarse. Claro, eso facilita muchísimo los programas de tamizaje a gran escala. Totalmente. Ha derribado barreras. Pero leí en uno de los artículos que estas pruebas no son infalibles. Hubo un caso famoso en Suecia que fue una llamada de atención para todo el mundo. Ah, esa es una historia increíble y una lección de humildad en microbiología. A principios de los 2000, la mayoría de las pruebas NAT se dirigían a una sola diana, un plásmido que clamidia tiene en múltiples copias, lo que daba una sensibilidad altísima, me imagino. Altísima. Pero alrededor de 2006, en Suecia, los epidemiólogos notaron algo extraño. Las tasas de clamidia estaban cayendo en picado, pero las complicaciones como la enfermedad pélvica inflamatoria no. No tenía ningún sentido. Espera, ¿quieres decir que la bacteria evolucionó para volverse invisible a nuestras mejores pruebas? ¿Es como si un fugitivo se borrara las huellas dactilares? Fue exactamente eso. Descubrieron que había empezado a circular una nueva variante de clamidia que por una lesión había perdido el trozo de ADN al que se dirigían las pruebas. ¡Wow! ¡Qué locura! La bacteria seguía ahí, infectando a la gente, pero los tests daban un falso negativo. Se estaba extendiendo bajo el radar. Fue un susto tremendo que obligó a todos los fabricantes a rediseñar sus pruebas. Para que incluyeran una segunda diana. Exacto. Siempre una segunda diana, usualmente un gen del cromosoma bacteriano como OMP-A. Los ensayos actuales tienen esta doble diana para evitar que algo así vuelva a ocurrir. ¡Qué historia! Bueno, la encontramos, evitamos a la variante sueca. Es al menos fácil de tratar. Afortunadamente sí. A pesar de toda su complejidad biológica, es muy sensible a los antibióticos que inhiben la síntesis de proteínas. Las dos pautas de primera línea son muy claras. Por un lado, acitromicina, 1 gramo en una sola dosis oral. Por otro, doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas durante 7 días. Ambas tienen tasas de curación superiores al 97%. Si la eficacia es similar,
¿Hay alguna razón para preferir una sobre la otra? La dosis única de acitromicina suena mucho más práctica. Esa es su gran ventaja, la adherencia. Con una dosis única supervisada te aseguras de que el tratamiento se ha completado. Sin embargo, la evidencia más reciente sugiere que para ciertos escenarios, como la infección rectal, el curso de 7 días de doxiciclina es superior. Además, hay situaciones especiales. En el embarazo, por ejemplo, la doxiciclina está contraindicada, así que la acitromicina es el fármaco de elección. Ya veo. Y supongo que tratar al paciente es solo la mitad del trabajo. ¿Qué pasa con las parejas? Es la otra mitad, y es absolutamente crítica. Es fundamental evaluar y tratar a todas las parejas sexuales de los últimos 60 días. Si no lo haces, la cadena de transmisión no se rompe, y la reinfección del paciente es casi una certeza. Claro. De hecho, por eso se recomienda repetir la prueba a los 3 meses del tratamiento. No para comprobar si el antibiótico funcionó, que damos por hecho que sí, sino para detectar una reinfección que es extremadamente común, a menudo por una pareja no tratada. Para concluir, el retrato que emerge es el de un patógeno maestro del sigilo, ¿no? Cuya principal estrategia evolutiva es la discreción. Un parásito que ha perfeccionado el arte de vivir dentro de nosotros sin hacer ruido, pero cuya presencia a largo plazo desencadena una respuesta inflamatoria destructiva. Por suerte, el diagnóstico molecular nos ha dado las herramientas para encontrarlo, y los tratamientos son sencillos. La clave, por tanto, está en la búsqueda activa, en el tamizaje, especialmente en la gente joven. Exacto. Y si conectamos todo esto con el panorama general, surge una reflexión final que está ganando cada vez más fuerza en la comunidad científica. La conversación sobre Chlamydia trachomatis está empezando a ir más allá de la salud reproductiva. ¿Así? ¿Hacia dónde? Múltiples estudios la señalan como un posible cofactor en el desarrollo de cáncer cervical, actuando en sinergia con el virus del papiloma humano. Pensemos en los mecanismos que hemos discutido. La capacidad de generar una inflamación crónica durante años, su habilidad para bloquear la muerte programada de las células que infecta, y la evidencia de que puede inducir inestabilidad en el genoma de la célula huésped. Todo esto podría crear el microambiente perfecto, un terreno abonado para que el VPH inicie la transformación maligna. Eso cambia la perspectiva por completo. Totalmente. Redefine la importancia de diagnosticar y tratar esta infección. Ya no se trata solo de preservar la fertilidad. Potencialmente, podría ser también una estrategia de prevención oncológica, añadiendo una nueva y urgente dimensión a la necesidad de controlar a este asesino silencioso.